El salón de fiestas resplandecía con luces y decoraciones ostentosas, un reflejo del éxito que Raúl había cosechado. La música alegre inundaba el ambiente, pero para doña Elena, el sonido era casi ensordecedor. Observaba a su hijo, vestido con un traje impecable, rodeado de personas que parecían sacadas de una revista. Ella, con su vestido sencillo y sus manos curtidas por el trabajo, se sentía fuera de lugar, como una intrusa en el mundo de su propio hijo. Raúl se acercó a ella con una sonrisa forzada. «Madre, ¿qué haces ahí sola? Ven, te presentaré a mis socios». Doña Elena sintió un vuelco en el estómago. Sabía que Raúl se avergonzaba de ella, de su origen humilde, de su falta de sofisticación. Lo había notado en sus miradas esquivas, en sus comentarios sutiles sobre su forma de vestir, de hablar. «Estoy bien aquí, hijo», respondió ella, con la voz temblorosa. «No quiero interrumpir tus negocios». Raúl frunció el ceño. «No digas tonterías. Eres mi madre, tienes que conocer a mi gente». La tomó del brazo con firmeza y la condujo hacia el centro del salón. «Damas y caballeros», anunció con una voz que resonó en todo el lugar, «les presento a mi madre, doña Elena. Ella es de un pueblito». La presentación fue torpe e incómoda. Raúl minimizó la importancia de su madre, describiéndola como una mujer anticuada y pobre. Doña Elena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. La humillación era palpable, la burla apenas disimulada en las miradas de los presentes. Su hijo, el hombre al que había criado con tanto sacrificio, la estaba avergonzando públicamente. Doña Elena siempre había sido una mujer fuerte y trabajadora. Había enviudado joven y había criado a Raúl sola, trabajando incansablemente en el campo para darle una vida mejor. Lo había apoyado en sus estudios, lo había animado a perseguir sus sueños. Jamás imaginó que su hijo, una vez alcanzado el éxito, se avergonzaría de ella. Vivía en un pequeño pueblo en las montañas de México, rodeada de la naturaleza y de la gente sencilla que siempre la había querido. Amaba su vida, pero sabía que Raúl aspiraba a más. Por eso, se había esforzado tanto en darle una buena educación, para que pudiera salir adelante y tener un futuro mejor. Ahora, al ver la actitud de Raúl, sentía que todo su esfuerzo había sido en vano. El éxito lo había cambiado, lo había endurecido. Se había olvidado de sus raíces, de los valores que ella le había inculcado. Con el corazón roto, doña Elena tomó una decisión. Se alejaría de Raúl. No quería seguir siendo una fuente de vergüenza para él. Sabía que le dolería, pero era lo mejor para ambos. Le escribiría una carta, explicándole sus razones. Le desearía lo mejor y le pediría que la olvidara. Mientras tanto, un anciano sabio del pueblo, don Manuel, observaba la escena desde la distancia. Don Manuel era un hombre respetado por todos, conocido por su sabiduría y su bondad. Lamentaba profundamente la falta de humildad de Raúl. Sabía que el éxito sin valores era un camino peligroso. El anciano suspiró, presentía que el joven enfrentaría duras lecciones en el futuro. Antes de continuar con esta historia sobre humildad y segundas oportunidades, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias inspiradoras que te recordarán la importancia de los valores y el amor familiar. No te pierdas la continuación de esta emocionante lección de vida. Raúl, ajeno al profundo dolor que había causado a su madre, continuó con su vida de lujos y ostentación. Las semanas siguientes transcurrieron entre reuniones de negocios, cenas en restaurantes exclusivos y viajes a destinos exóticos. Aparentemente, nada había cambiado. Sin embargo, una sombra comenzaba a oscurecer su brillante mundo. Poco a poco, los negocios de Raúl empezaron a tambalearse. Un acuerdo multimillonario que parecía seguro se vino abajo inesperadamente. Uno de sus clientes más importantes, una empresa multinacional, canceló su contrato sin dar explicaciones convincentes. Los rumores de una mala gestión financiera comenzaron a circular en el mundo empresarial. Al principio,
Raúl no le dio mucha importancia. Pensó que eran simples contratiempos, obstáculos menores que podía superar fácilmente. Pero los problemas persistieron y se intensificaron. Los conflictos internos con sus socios se hicieron más frecuentes y violentos. La confianza que había construido durante años se desmoronaba como un castillo de arena. Su salud también comenzó a resentirse. Se sentía constantemente cansado y estresado. Dormía mal, comía poco y sufría de dolores de cabeza frecuentes. Los médicos le advirtieron que necesitaba bajar el ritmo, que su cuerpo no podía soportar tanta presión. Pero Raúl se negaba a escuchar. Estaba obsesionado con mantener su estatus, con demostrar que seguía siendo un hombre exitoso. Sus amigos, aquellos que lo rodeaban cuando todo iba bien, comenzaron a alejarse. Ya no lo invitaban a sus fiestas, ya no lo llamaban para sus reuniones. Al ver sus problemas financieros, prefirieron distanciarse, no querían verse involucrados en su caída. Raúl se sintió solo, abandonado. A pesar de su aparente indiferencia, en lo más profundo de su ser, Raúl empezaba a sentir el peso de su comportamiento hacia su madre. Subconscientemente, la culpa lo carcomía. Recordaba su rostro triste, sus ojos llenos de lágrimas. Intentaba ignorar esos sentimientos, pero eran cada vez más intensos, más persistentes. Soñaba con su madre, con su pueblo natal, con los días felices de su infancia. En sus sueños, doña Elena lo abrazaba y le decía que lo amaba, a pesar de todo. Al despertar, Raúl sentía un vacío inmenso en el pecho, una necesidad desesperada de reconciliarse con ella. Pero su orgullo, su arrogancia, le impedían dar el primer paso. El mundo de Raúl se desmoronaba a su alrededor, pero él se negaba a reconocer que la raíz de sus problemas estaba en su falta de humildad, en su desprecio hacia su madre. Estaba atrapado en una espiral de autodestrucción, ciego ante la verdad. La situación de Raúl empeoraría aún más, hasta llegar a un punto de no retorno. La lección que estaba a punto de recibir sería dura y dolorosa, pero quizás, solo quizás, podría llevarlo a la redención. Porque a veces, es necesario tocar fondo para poder levantarse y volver a empezar. El camino que le esperaba a Raúl sería largo y tortuoso, pero la esperanza de encontrar el perdón y la paz interior aún latía en su corazón, aunque él no lo supiera. La vida, a menudo, nos presenta desafíos inesperados, pruebas que nos obligan a reflexionar sobre nuestros actos y a valorar lo que realmente importa. La arrogancia de Raúl se había convertido en una muralla impenetrable, un obstáculo gigantesco que le impedía ver la realidad. Su orgullo herido le susurraba al oído que pedir perdón era un signo de debilidad, una admisión de fracaso que no podía permitirse. Prefería hundirse en la miseria antes que humillarse ante su madre. Ese era su gran error, su talón de Aquiles. Sus asesores, esos hombres trajeados que lo adulaban en los buenos tiempos, lo animaban a seguir adelante, a no dejarse afectar por sentimentalismos. Le decían que la familia era importante, sí, pero que los negocios eran los negocios. Que debía enfocarse en recuperar su fortuna, en demostrarles a todos que seguía siendo un hombre poderoso. Le aconsejaban que contratara a los mejores abogados, que invirtiera en publicidad agresiva, que no se dejara intimidar por sus acreedores. Raúl escuchaba sus consejos, pero en el fondo sentía un vacío, una angustia que no podía explicar. Sabía que algo andaba mal, que sus problemas no eran solo financieros. Intuía que había una fuerza mayor, algo invisible, que estaba influyendo en su mala suerte. Pero su soberbia le impedía reconocer la verdad. Mientras tanto, la empresa de Raúl se precipitaba hacia el abismo. Las deudas se acumulaban, los embargos se multiplicaban. Los bancos le negaban los créditos, los inversores lo evitaban. La situación era desesperada. Raúl se sentía como un náufrago en medio de un mar tormentoso, aferrado a una tabla que se hundía lentamente. La soledad lo invadía. Ya no tenía a nadie a quien recurrir. Sus amigos lo habían abandonado, sus socios lo habían traicionado. Solo le quedaban sus asesores,
Pero sabía que ellos solo estaban interesados en su dinero, en lo que podían obtener de él. Por las noches, el sueño lo abandonaba. Daba vueltas en la cama, atormentado por los recuerdos. Imágenes de su infancia, de su madre trabajando incansablemente para darle de comer, de sus abrazos cálidos y sus palabras de aliento, lo asaltaban sin piedad. Recordaba el día en que le regaló su primer traje, el día en que lo acompañó a la universidad, el día en que le dijo que estaba orgullosa de él. Esos recuerdos, que antes le producían alegría, ahora lo llenaban de culpa y remordimiento. Se preguntaba cómo había podido ser tan cruel, tan desagradecido. ¿Cómo había podido avergonzar a la mujer que lo había dado todo por él? Una noche, tuvo una pesadilla terrible. Soñó que su madre estaba enferma, postrada en una cama, llamándolo a gritos. Él intentaba llegar a ella, pero una fuerza invisible se lo impedía. Se despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El sueño lo perturbó profundamente. Sintió un presentimiento, un temor de que algo malo le estuviera pasando a su madre. Empezó a creer que su mala suerte no era una simple coincidencia. Pensaba que tal vez estaba siendo castigado por sus actos, que una fuerza sobrenatural estaba interviniendo en su vida para darle una lección. Recordó las palabras de don Manuel, el anciano sabio del pueblo, quien siempre le decía que el orgullo era el peor de los pecados. Raúl comenzaba a sospechar que algo más allá de su comprensión estaba influyendo en su destino. La sensación de que una maldición lo perseguía se hacía cada vez más fuerte. Una extraña energía parecía emanar de sus decisiones, guiándolo inexorablemente hacia la ruina. La conexión con sus raíces, con su madre, parecía ser la clave para romper ese hechizo, pero su obstinación se interponía en el camino, impidiéndole ver la luz al final del túnel. El misterio que envolvía su declive se intensificaba, sugiriendo que el universo conspiraba para hacerlo pagar por su soberbia. Desesperado, Raúl intentó revertir su inminente ruina con métodos que rayaban en lo ilegal. Buscó contactos turbios, ofreciendo sobornos y favores a cambio de inversiones que lo sacaran a flote. Su desesperación lo cegaba, impidiéndole ver que cada paso que daba lo hundía más en el pantano. Intentó negociar con sus acreedores, proponiendo acuerdos imposibles y ofreciendo garantías falsas. Su reputación, sin embargo, lo precedía. Nadie confiaba en él. Sus mentiras y engaños habían calado hondo en el mundo empresarial, convirtiéndolo en un paria. Cada intento de conseguir inversores terminaba en un rotundo fracaso, sellando aún más su destino. A pesar de la evidente caída, Raúl se aferraba con uñas y dientes a su estatus. Se negaba a renunciar a su estilo de vida lujoso, gastando el poco dinero que le quedaba en fiestas y eventos sociales. Quería mantener las apariencias, demostrar que seguía siendo un hombre importante, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Contrataba limusinas, compraba ropa de marca y organizaba cenas ostentosas, todo para mantener la imagen de un triunfador. Pero la realidad era otra. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, sus cuentas bancarias vacías y sus propiedades hipotecadas. Vivía en un mundo de fantasía, negándose a aceptar la cruda verdad. La presión aumentaba día a día. Sus acreedores lo acosaban con llamadas y mensajes amenazantes. Exigían el pago inmediato de las deudas, amenazando con demandarlo y embargar sus bienes. Raúl vivía con el temor constante de ser descubierto, de que su mundo de mentiras se derrumbara por completo. Las pesadillas se volvieron recurrentes. Soñaba con su madre, con su rostro triste y decepcionado. La veía en su pueblo natal, rodeada de la gente sencilla que siempre la había querido. En sus sueños, ella le reprochaba su comportamiento, su falta de humildad y su desprecio por sus raíces. También soñaba con el anciano sabio, don Manuel, quien lo miraba con lástima y le advertía sobre los peligros del orgullo. En sus sueños, don Manuel le decía que el dinero no lo era todo, que la verdadera riqueza estaba en el corazón, en los valores y en el amor familiar. Al despertar, Raúl sentía una profunda angustia.
Las pesadillas lo atormentaban, recordándole constantemente su error. Intentaba ignorarlas, pero eran cada vez más intensas, más vívidas. Empezaba a creer que eran una señal, una advertencia de que debía cambiar su camino. La desesperación se apoderaba de él. Se sentía atrapado en una jaula, sin salida. Sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse, que la ruina era inminente. El punto de quiebre se acercaba, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Una etapa de sufrimiento y aprendizaje que lo obligaría a enfrentarse a sus demonios internos y a buscar la redención. La caída de Raúl era inevitable. Su arrogancia y su orgullo lo habían cegado, impidiéndole ver la verdad. Estaba a punto de perderlo todo, su fortuna, su estatus, sus amigos y, lo más importante, su paz interior. El universo parecía conspirar en su contra, llevándolo al límite de su resistencia. Pero en medio de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza aún brillaba en su interior. Una esperanza de encontrar el perdón, de reconciliarse con su madre y de volver a empezar. El camino que le esperaba era largo y difícil, pero quizás, solo quizás, podría encontrar la luz al final del túnel. La historia de Raúl estaba lejos de terminar. Aún quedaba un capítulo por escribir, un capítulo lleno de dolor, arrepentimiento y, tal vez, redención. La lección que estaba a punto de aprender sería la más importante de su vida. En un último acto de desesperación, Raúl buscó la ayuda de un abogado conocido por su falta de escrúpulos. Esperaba encontrar una solución mágica, una forma de evadir a sus acreedores y proteger sus bienes. Le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de sus servicios, sin importarle la ética o la legalidad de sus acciones. El abogado, un hombre astuto y corrupto, aceptó el trato con una sonrisa siniestra. Le prometió a Raúl que encontraría una forma de ocultar sus activos y declararse en bancarrota sin perder su fortuna. Le aconsejó transferir sus propiedades a nombres de testaferros, crear empresas fantasma en paraísos fiscales y falsificar documentos contables. Raúl, cegado por la desesperación, siguió al pie de la letra todas sus instrucciones. Sin embargo, el abogado no tenía la menor intención de ayudarlo. Era un estafador profesional que se aprovechaba de la desesperación de sus clientes para enriquecerse a costa de ellos. Una vez que Raúl le entregó el dinero, el abogado desapareció sin dejar rastro. Lo había estafado, dejándolo aún más vulnerable y expuesto. Con el último hilo de esperanza roto, Raúl se vio completamente solo. Sus empleados, al ver la inminente quiebra de la empresa, lo abandonaron uno tras otro. Sus socios, temiendo verse involucrados en sus problemas legales, rompieron sus contratos y se alejaron de él. Ya no tenía a nadie a su lado, ni siquiera a sus asesores, quienes lo habían abandonado al ver que ya no podían obtener nada de él. Sus oficinas quedaron vacías, sus teléfonos dejaron de sonar. El silencio era ensordecedor, un reflejo de la soledad que lo invadía. Ya no tenía a quien dar órdenes, a quien delegar responsabilidades. Era el único responsable de su fracaso, el único culpable de su ruina. Poco después, los embargos comenzaron a llegar. Sus propiedades, sus coches de lujo, sus joyas y obras de arte fueron confiscados por los acreedores. Su lujoso apartamento fue desalojado, sus cuentas bancarias bloqueadas. De la noche a la mañana, lo había perdido todo. Se vio obligado a abandonar su ostentoso estilo de vida y mudarse a un pequeño y destartalado apartamento en un barrio marginal. Ya no tenía dinero para comprar comida, para pagar la renta, para vestirse. Dependía de la caridad de los vecinos para sobrevivir. La noticia de su ruina se difundió rápidamente en los medios de comunicación. Los periódicos y las revistas publicaron artículos y reportajes sobre su caída en desgracia, exponiendo sus fraudes y engaños. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y ambición desmedida. La humillación pública fue aún más dolorosa que la pérdida de su fortuna. Raúl se convirtió en el hazmerreír de la ciudad. La gente lo señalaba por la calle,
burlaba de él y lo insultaba. Ya no podía salir de su casa sin ser reconocido y avergonzado. Se sentía como un paria, un marginado social. Ahora, Raúl se encontraba completamente solo y sin recursos. Había perdido todo lo que había valorado en la vida, su dinero, su estatus, su reputación y sus amigos. Se había quedado sin nada, abandonado a su suerte. En medio de la desesperación, una idea comenzó a rondarle la cabeza. Tal vez la única solución posible era buscar el perdón de su madre. Tal vez ella, a pesar de todo, podría perdonarlo y ayudarlo a salir de este infierno. Era una idea humillante, una admisión de su fracaso. Pero no tenía otra opción. La imagen de doña Elena, con su rostro bondadoso y sus ojos llenos de amor, lo invadía constantemente. Recordaba sus palabras de aliento, sus consejos sabios y su cariño incondicional. Sabía que había cometido un error terrible al avergonzarla y despreciarla. Pero tal vez, solo tal vez, ella podría perdonarlo. La idea de buscar el perdón de su madre se convirtió en su última esperanza. Era la única luz que brillaba en medio de la oscuridad. Era el único camino que le quedaba para redimirse y encontrar la paz interior. El viaje que le esperaba sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a hacerlo, con tal de obtener el perdón de la mujer que lo había dado todo por él. La posibilidad de una reconciliación se convertía en su faro, guiándolo a través de la tormenta. Raúl tocó fondo. La opulencia de su pasado era un recuerdo lejano, casi una pesadilla. Ahora, vivía en las calles, mendigando por un plato de comida. El hombre que alguna vez se codeó con la élite, dormía sobre cartones, cubierto con periódicos para protegerse del frío implacable de la noche. El hambre era una constante, un dolor sordo que lo acompañaba a todas partes. Un día, mientras buscaba comida en un contenedor de basura, se encontró con un anciano indigente. El hombre, de rostro curtido por el sol y la intemperie, lo observaba con una mirada penetrante. Raúl, avergonzado, intentó apartar la mirada, pero el anciano le habló con una voz suave pero firme. ¿Te avergüenzas de mí, muchacho?, preguntó el anciano. Yo también tuve un pasado, una familia, un trabajo. Pero la vida da muchas vueltas. Raúl se sorprendió por la pregunta. No esperaba que el anciano adivinara sus pensamientos. No, no me avergüenzo, mintió, aunque su rostro lo delataba. El anciano sonrió con tristeza. No mientas, muchacho. La soberbia se te nota en los ojos. Crees que eres mejor que yo, solo porque tuviste dinero. Raúl se quedó callado. Sabía que el anciano tenía razón. A pesar de su situación actual, aún conservaba un resquicio de su antiguo orgullo. El dinero no te hace mejor persona, continuó el anciano. Lo que te define son tus actos, tu humildad, tu capacidad de amar. Tú has perdido todo eso. Las palabras del anciano calaron hondo en el corazón de Raúl. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió confrontado con la verdad. Se dio cuenta del daño que había causado a su madre, a su familia, a sí mismo. Yo también cometí errores, confesó el anciano. Lastimé a quienes más amaba, por mi ambición y mi egoísmo. Pero aprendí la lección demasiado tarde. No cometas el mismo error, muchacho. Todavía estás a tiempo de enmendar tus actos. El anciano le ofreció a Raúl un pedazo de pan duro que había encontrado en la basura. Raúl lo aceptó con gratitud. Hacía días que no comía nada. Mientras comía, Raúl reflexionaba sobre las palabras del anciano. Comenzó a darse cuenta de la magnitud de su error. Había despreciado a su madre, la persona que más lo amaba, por su ambición y su deseo de escalar socialmente. La había humillado. Públicamente, avergonzándose de su origen humilde. El remordimiento lo invadió. Recordó los sacrificios que su madre había hecho por él. La veía trabajando incansablemente en el campo, para darle una vida mejor. Recordó sus abrazos cálidos, sus palabras de aliento, su amor incondicional. ¿Cómo había podido ser tan ciego?
¿Cómo había podido ser tan cruel? La culpa lo carcomía por dentro. Sentía un dolor profundo en el pecho, una necesidad desesperada de pedirle perdón a su madre. Recordó el día en que le regaló su primer traje, el día en que lo acompañó a la universidad, el día en que le dijo que estaba orgullosa de él. Esos recuerdos, que antes le producían orgullo, ahora lo llenaban de vergüenza y arrepentimiento. Empezó a comprender que el dinero no lo era todo. Que la verdadera riqueza estaba en el amor, en la familia, en la humildad. Había perdido todo eso por su ambición desmedida. La idea de buscar a su madre se hizo cada vez más fuerte. Sabía que no sería fácil, que tendría que enfrentarse a su propio orgullo y a la vergüenza de su pasado. Pero estaba dispuesto a hacerlo, con tal de obtener su perdón. Sembrada la esperanza, Raúl visualizó un futuro mejor. Una vida sencilla, pero rodeada del amor de su madre. Una vida dedicada a enmendar sus errores y a ayudar a los demás. Una vida llena de humildad y gratitud. Tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad de redimirse. La posibilidad de un nuevo comienzo se abría ante él, un camino hacia la sanación y la paz interior. Tras la revelación del anciano indigente, una determinación férrea se apoderó de Raúl. Ya no era el arrogante empresario, sino un hombre humilde, consumido por el arrepentimiento y la urgencia de reconciliarse con su madre. Decidió regresar a su pueblo natal, el lugar que había renegado, el hogar de la mujer a la que había lastimado. El viaje sería largo y arduo. Sin dinero ni recursos, tuvo que emprenderlo a pie. Atravesó campos áridos, sorteó caminos polvorientos y desafió el implacable sol del desierto. El hambre y la sed se convirtieron en sus compañeros inseparables. Experimentó la dureza de la vida que su madre siempre había vivido, la vida que él había despreciado. Cada paso era un recordatorio de su soberbia y su ingratitud. Recordaba los valores que su madre le había inculcado, la honestidad, la humildad, el trabajo duro, el respeto por los demás. Se avergonzaba de haberlos olvidado, de haberlos cambiado por la ambición y el éxito material. En el camino, se encontró con personas que lo reconocieron. Algunos lo despreciaron, lo insultaron, le recordaron su antiguo comportamiento. Otros lo compadecieron, le ofrecieron agua y comida, lo animaron a seguir adelante. Raúl aceptaba la ayuda con humildad, consciente de que merecía el desprecio de muchos. Un campesino le ofreció un vaso de agua fresca y un pedazo de pan. «Sé quién eres, Raúl», le dijo el campesino. «Sé cómo trataste a tu madre. Pero también sé que estás arrepentido. Sigue adelante, muchacho. Tal vez aún puedas enmendar tus errores». Una anciana le dio un par de sandalias viejas para proteger sus pies del suelo ardiente. «Sé que has sufrido mucho», le dijo la anciana. «Pero el sufrimiento te ha hecho más humilde. No te rindas, Raúl. Tu madre te espera». Raúl agradecía cada gesto de bondad con lágrimas en los ojos. Se sentía avergonzado de su antiguo comportamiento, de su falta de empatía. Comprendía que había vivido en una burbuja, ajeno a la realidad de la mayoría de las personas. La vergüenza lo carcomía por dentro. Recordaba el día en que humilló a su madre en la fiesta, el día en que la presentó como una mujer anticuada y pobre. Se arrepentía profundamente de esas palabras, de esas acciones. Deseaba poder retroceder en el tiempo y cambiar su comportamiento. A medida que se acercaba a su pueblo natal, la tensión emocional aumentaba. Se preguntaba cómo reaccionaría su madre al verlo. ¿Lo perdonaría? ¿Lo rechazaría? ¿Lo reconocería siquiera? Temía llegar demasiado tarde. Temía que su madre estuviera enferma, que hubiera muerto. Se culpaba por haberla abandonado, por no haber estado a su lado cuando más lo necesitaba. El sufrimiento físico y emocional era intenso. El hambre, la sed, el cansancio, el remordimiento, la vergüenza, todo se combinaba para hacerlo sentir miserable. Pero a pesar de todo, seguía adelante, impulsado por la esperanza de encontrar el perdón y la paz interior.
Cada paso lo acercaba a su destino, a su redención. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, con tal de recuperar el amor de su madre y de demostrar que había cambiado. La imagen de doña Elena, con su rostro bondadoso y sus brazos abiertos, lo motivaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades. La fe en el perdón materno era su único sustento, la luz que iluminaba su camino en la oscuridad. El dolor que sentía era un recordatorio constante de su error, pero también una fuerza que lo impulsaba a enmendar sus actos. La esperanza de una reconciliación era el motor que lo movía, la razón por la que seguía caminando, a pesar de todo. El viaje se había convertido en una verdadera prueba de resistencia. Raúl estaba al límite de sus fuerzas. El sol implacable quemaba su piel, sus pies estaban llenos de ampollas y el hambre lo debilitaba cada vez más. La esperanza que lo había impulsado al principio comenzaba a flaquear. Se sentía desanimado, tentado a abandonar la búsqueda y regresar a su miserable vida en la calle. Una tarde, exhausto y sediento, se desplomó al borde del camino. Estaba a punto de rendirse cuando vio acercarse a un niño. El niño, de unos 10 años, vestía ropas humildes y llevaba un cántaro de agua. ¿Está usted bien, señor?, preguntó el niño, con una voz dulce y preocupada. Raúl apenas pudo articular palabra. Asintió con la cabeza, indicando que necesitaba ayuda. El niño se acercó y le ofreció el cántaro de agua. Raúl bebió con avidez, sintiendo como el líquido fresco revitalizaba su cuerpo. Gracias, murmuró Raúl, con la voz ronca. Me has salvado la vida. El niño sonrió tímidamente. No es nada, señor. Mi abuela siempre dice que hay que ayudar a quien lo necesita. Raúl se sintió conmovido por la bondad del niño. Le recordó a su propia madre, a su generosidad y su compasión. ¿Tienes hambre?, preguntó el niño. Tengo un poco de pan en mi mochila. Raúl asintió con la cabeza. El niño sacó un pedazo de pan y se lo ofreció. Raúl lo comió con gratitud, saboreando cada bocado. Mientras comía, observaba al niño. Su rostro era sencillo pero hermoso, sus ojos brillaban con una luz especial. Se dio cuenta de que el niño no tenía nada material, pero poseía algo mucho más valioso, un corazón bondadoso. ¿Cómo te llamas?, preguntó Raúl. Me llamo José, respondió el niño. ¿Y usted? Me llamo Raúl, dijo Raúl. Gracias por tu ayuda, José. Nunca lo olvidaré. José sonrió de nuevo. Que le vaya bien, señor Raúl, dijo. Que Dios lo acompañe. El niño se despidió y continuó su camino. Raúl se quedó sentado al borde del camino, sintiendo cómo la bondad de José había renovado su espíritu. Comprendió el valor de las pequeñas cosas, de los gestos sencillos de amor y compasión. Reflexionó sobre su vida pasada. Había estado obsesionado con el dinero y el poder, despreciando las cosas que realmente importaban. Había olvidado el valor de la humildad, de la generosidad, del amor. Recordó las palabras del anciano indigente: el dinero no te hace mejor persona. Lo que te define son tus actos, tu humildad, tu capacidad de amar. A partir de ese momento, Raúl se propuso vivir de acuerdo con esos valores. Decidió que, si lograba obtener el perdón de su madre, dedicaría su vida a ayudar a los demás, a compartir lo poco que tuviera con los necesitados. La fe, que había estado dormida durante años, comenzó a resurgir en su corazón. Empezó a rezar, pidiendo perdón por sus pecados y rogando a Dios que le diera fuerzas para seguir adelante. Encontró consuelo en la oración, sintiendo como una paz inexplicable lo invadía. A pesar de las dificultades, continuó su viaje hacia su pueblo natal. Caminaba con paso firme, impulsado por la esperanza y la fe. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, con tal de obtener el perdón de su madre y de encontrar la redención. Cada amanecer era una nueva oportunidad para demostrar su arrepentimiento, cada paso lo acercaba más a la posibilidad de enmendar sus errores.
La bondad del niño José le había mostrado el camino, la fe en Dios le daba fuerzas para seguirlo. La llegada al pueblo se vislumbraba como el final de un largo calvario, el inicio de una nueva vida. Finalmente, después de semanas de arduo camino, Raúl divisó a lo lejos las primeras casas de su pueblo natal. El corazón le latió con fuerza, mezclando alegría y temor. La imagen de la iglesia, con su campanario desgastado por el tiempo, le trajo recuerdos de su infancia, de las misas dominicales junto a su madre, de la paz que sentía al estar en ese lugar. A medida que se acercaba, el pueblo le pareció más pequeño y humilde de lo que recordaba. Las calles empedradas, las casas de adobe con techos de teja, la gente sencilla que caminaba con paso lento, todo le resultaba familiar y a la vez ajeno. Había estado tanto tiempo alejado de sus raíces que se sentía como un extraño en su propio hogar. Algunos de los habitantes lo reconocieron al instante. Lo miraban con desconfianza, con curiosidad, con lástima. Susurros se extendían a su paso, comentarios sobre su ruina, sobre su antigua arrogancia, sobre su trato hacia su madre. Raúl bajó la cabeza, avergonzado. Sabía que se merecía esas miradas, esos comentarios. Otros, en cambio, se acercaron a saludarlo. Le preguntaron cómo estaba, le ofrecieron ayuda, le mostraron su apoyo. Raúl se sintió conmovido por la bondad de estas personas, por su capacidad de perdonar. Raúl, qué gusto verte de nuevo, le dijo un anciano que había sido amigo de su padre. Sabemos que has pasado por momentos difíciles, pero no te desanimes. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Una señora que había sido vecina de su madre se acercó a abrazarlo. Raúl, hijo, tu madre siempre ha hablado bien de ti. Sé que la has hecho sufrir, pero ella te ama. No pierdas la esperanza de reconciliarte con ella. Raúl agradeció las palabras de aliento con lágrimas en los ojos. Sentía que, a pesar de todo, no estaba solo. Aún quedaba gente en su pueblo que lo apreciaba y lo quería. Preguntó por doña Elena, pero las respuestas que recibió lo alarmaron. Se enteró de que su madre estaba enferma, que su salud se había deteriorado en los últimos meses. Algunos le dijeron que estaba muy grave, que había perdido las ganas de vivir. El sentimiento de culpa se intensificó. Se sentía responsable por el sufrimiento de su madre. Pensaba que su comportamiento la había enfermado, que su tristeza la había consumido. ¿Dónde está mi madre?, preguntó con desesperación. ¿Dónde puedo encontrarla? Algunos le dijeron que doña Elena vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo. Otros le dijeron que estaba en el hospital. Nadie parecía saber con certeza dónde se encontraba. Raúl se sintió perdido y confundido. No sabía qué hacer, a dónde ir. Tenía miedo de llegar demasiado tarde, de no tener la oportunidad de pedirle perdón a su madre. Decidió ir a buscarla. Recorrió las calles del pueblo, preguntando a cada persona que se encontraba. Buscó en el hospital, en la iglesia, en el mercado. Nadie sabía nada. La desesperación se apoderaba de él. Sentía que el tiempo se le escapaba de las manos, que su madre se estaba muriendo y él no podía hacer nada para evitarlo. Finalmente, alguien le sugirió que buscara a don Manuel, el anciano sabio del pueblo. Don Manuel siempre había estado cerca de doña Elena y seguramente sabría dónde encontrarla. Raúl siguió el consejo y se dirigió a la casa de don Manuel. El anciano lo recibió con una mirada seria pero compasiva. Raúl, sé lo que has venido a buscar, le dijo don Manuel. Sé que estás arrepentido y que quieres pedirle perdón a tu madre. Pero debes saber que ella está muy enferma. No sé si tendrás la oportunidad de hablar con ella. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Temía lo peor. ¿Dónde está mi madre, don Manuel?, preguntó con voz temblorosa. Por favor, dígame dónde puedo encontrarla. Don Manuel suspiró y le indicó la dirección de la casa de doña Elena. Raúl sintió una mezcla de alivio y temor. Estaba a punto de enfrentarse a su pasado, a su conciencia.
Estaba a punto de ver a su madre, tal vez por última vez. El camino hacia la redención estaba a punto de comenzar. El momento de la verdad se acercaba. Raúl sintió que el corazón se le encogía. Las palabras de don Manuel eran un presagio de lo que más temía, llegar demasiado tarde. La urgencia lo invadió. Cada segundo que pasaba sin ver a su madre era una tortura. Agradeció a don Manuel con un nudo en la garganta y salió corriendo en dirección a la casa que le había indicado. La calle parecía interminable, cada paso se hacía más pesado que el anterior. Los rumores sobre la gravedad de la enfermedad de su madre resonaban en su mente, haciéndolo sentir aún más culpable y desesperado. Temía encontrarla inconsciente, incapaz de oír sus palabras de arrepentimiento. Temía que ya fuera demasiado tarde para enmendar sus errores, para recibir su perdón. La idea de que doña Elena muriera sin saber cuánto la amaba y cuánto se arrepentía de haberla lastimado lo atormentaba. Corrió con todas sus fuerzas, ignorando el cansancio y el dolor en sus pies. Quería llegar a tiempo, quería tener la oportunidad de decirle a su madre todo lo que necesitaba decirle. Quería abrazarla, besarla y pedirle perdón de rodillas. Mientras corría, repasaba mentalmente todo lo que le diría. Le contaría sobre su ruina, sobre su vida en la calle, sobre su encuentro con el anciano indigente y con el niño bondadoso. Le explicaría cómo había comprendido el valor de la humildad y el amor familiar. Le juraría que había cambiado, que ya no era el hombre arrogante y ambicioso que la había humillado. Le diría que la amaba más que a nada en el mundo, que siempre la había amado, incluso cuando su orgullo lo cegaba. Le pediría que lo perdonara, que le diera una segunda oportunidad. Le prometería que dedicaría el resto de su vida a hacerla feliz, a cuidarla y a compensar todo el daño que le había causado. Finalmente, divisó la casa de doña Elena. Era una humilde vivienda de adobe, con un techo de tejas rojas y un pequeño jardín lleno de flores. La puerta estaba entreabierta, y una tenue luz se filtraba por la ventana. Raúl se detuvo frente a la casa, sintiendo un torbellino de emociones. Tenía miedo de entrar, miedo de enfrentarse a la realidad. Pero sabía que no podía seguir postergando lo inevitable. Tenía que entrar, tenía que ver a su madre, tenía que pedirle perdón. Respiró hondo, se armó de valor y empujó la puerta. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de una vela que ardía sobre una mesa. Un olor a hierbas medicinales impregnaba el aire. Raúl avanzó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Escuchó un gemido débil que provenía de una habitación al fondo de la casa. Su instinto le dijo que su madre estaba allí. Caminó hacia la habitación, con el paso tembloroso. Al llegar a la puerta, se detuvo un instante, sintiendo el miedo apoderarse de él. Cerró los ojos, rezó una breve oración y empujó la puerta. Allí estaba ella, doña Elena. Postrada en una cama, demacrada y pálida. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, sus ojos cerrados. Parecía dormir, pero Raúl sabía que estaba muy grave. Una anciana, vestida con ropas sencillas, estaba sentada junto a la cama, rezando en voz baja. Al oír la puerta abrirse, la anciana levantó la vista y miró a Raúl con sorpresa. ¿Quién eres tú?, preguntó la anciana, con voz suave. Raúl se acercó a la cama y se arrodilló junto a su madre. La tomó de la mano, sintiendo su piel fría y delgada. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Soy su hijo, dijo Raúl, con la voz entrecortada. Soy Raúl. La anciana lo miró con incredulidad. Raúl, repitió. No te reconozco. Estás muy cambiado. Raúl asintió con la cabeza. Lo sé, dijo. He pasado por muchas cosas. Doña Elena abrió los ojos lentamente. Su mirada se posó en Raúl, y una débil sonrisa se dibujó en su rostro. Lo reconoció, a pesar de su apariencia. La última esperanza de Raúl se aferraba a ese reconocimiento, a esa señal de amor incondicional. El drama alcanzaba su punto.
Máximo. La tensión era palpable. La historia estaba a punto de dar un giro decisivo. Raúl sintió que el mundo se detenía. La mirada de su madre, aunque débil y cansada, lo había reconocido. En esos ojos, a pesar del sufrimiento, aún brillaba el amor incondicional que siempre le había profesado. Un torrente de emociones lo invadió: alivio, culpa, arrepentimiento, esperanza. Madre, susurró, con la voz temblorosa. Las lágrimas corrían por sus mejillas, humedeciendo las arrugas de la mano de doña Elena. Soy yo, Raúl. He vuelto. Doña Elena intentó sonreír, pero su rostro estaba demasiado débil para expresar alegría. Apenas logró un leve gesto, una mueca que reflejaba el dolor que la consumía. Hijo, murmuró, con la voz apenas audible. Has vuelto a casa. Raúl sintió que el corazón se le partía. Ver a su madre en ese estado lo destrozaba. La mujer fuerte y trabajadora que siempre había admirado, ahora estaba postrada en cama, luchando por cada aliento. Madre, perdóname, suplicó, apretando su mano con suavidad. Perdóname por todo el daño que te he causado. Fui un tonto, un ingrato. Me dejé cegar por el orgullo y la ambición. Te humillé, te desprecié. No merezco tu perdón. Las palabras salían de su boca como un torrente descontrolado. Necesitaba confesar todo su arrepentimiento, descargar el peso de la culpa que lo había estado atormentando durante meses. Lo sé, hijo, respondió doña Elena, con una serenidad sorprendente. Sé que te equivocaste. Pero también sé que tienes un buen corazón. El éxito te cambió, te hizo olvidar tus raíces. Pero ahora has vuelto, y eso es lo que importa. Raúl no podía creer lo que oía. Su madre, a pesar de todo el daño que le había causado, lo perdonaba con una facilidad asombrosa. No había reproches en su voz, ni rencor en su mirada. Solo amor y compasión. Madre, no. Entiendo, dijo Raúl, confundido. ¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que te hice? Doña Elena suspiró, sintiendo cómo el esfuerzo agotaba sus pocas fuerzas. Eres mi hijo, Raúl, respondió. Y una madre siempre perdona a sus hijos. Siempre. Raúl se sintió abrumado por la emoción. El perdón de su madre era un bálsamo para su alma herida. Lo liberaba del peso de la culpa y le daba la esperanza de un nuevo comienzo. Te prometo que voy a cambiar, madre, dijo Raúl, con sinceridad. Voy a ser un buen hijo, voy a cuidarte y a compensar todo el daño que te he causado. Voy a dedicar mi vida a hacer el bien, a ayudar a los demás. Voy a ser el hombre que siempre quisiste que fuera. Doña Elena sonrió débilmente. Sé que lo harás, hijo, dijo. Confío en ti. La anciana que estaba sentada junto a la cama se acercó a Raúl y le puso una mano en el hombro. Bienvenido a casa, Raúl, dijo la anciana. Tu madre te ha estado esperando durante mucho tiempo. Raúl le sonrió con gratitud. Gracias, dijo. Soy Ana, soy vecina y amiga de doña Elena. La tensión emocional en la habitación era palpable, casi podía tocarse. El aire estaba cargado de expectación, de esperanza, de temor. El clímax de la historia se acercaba a un punto álgido. Raúl sabía que el tiempo era valioso. No sabía cuánto tiempo le quedaba a su madre, cuántas oportunidades tendría para demostrarle su amor y su arrepentimiento. Decidió aprovechar cada instante, cada palabra, cada gesto. Tomó la mano de doña Elena entre las suyas y la besó con ternura. Le acarició el rostro, tratando de memorizar cada detalle de sus facciones. Quería guardar para siempre en su memoria la imagen de su madre, el recuerdo de su amor incondicional. La expectativa reinaba en el ambiente. Todo indicaba que un momento decisivo estaba a punto de ocurrir. El destino de Raúl y doña Elena pendía de un hilo. La historia se dirigía hacia un punto de inflexión, un momento de verdad que definiría el futuro de ambos.
Doña Elena luchaba por hablar, cada palabra un esfuerzo hercúleo. Raúl, mi niño, siempre fuiste mi orgullo, aunque te alejaste. Su voz se quebró, un hilo tenue en el silencio de la habitación. Ana, la vecina, le ofreció un poco de agua, que doña Elena bebió con dificultad. Raúl sintió el corazón oprimido. Las palabras de su madre eran un puñal, no por reproche, sino por el inmenso amor que revelaban, un amor incondicional que él había pisoteado. Madre, no digas eso, fui un idiota, un desagradecido. No merezco tu amor. SHHH, susurró doña Elena, su mano temblorosa buscando la de él. No hables así, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y enmendarlos. Cerró los ojos por un instante, como si reuniera fuerzas. Me dolió, mucho, tu desprecio, tu vergüenza. Sentí que mi corazón se rompía. Raúl se arrodilló más cerca, besando su mano una y otra vez. Lo sé, madre, lo sé. Te juro que nunca más te haré daño. Voy a pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, cuidándote. Doña Elena abrió los ojos, su mirada fija en la de él. Quiero que seas feliz, hijo. Quiero que encuentres la paz. Quiero que uses tu éxito para ayudar a los demás. No quiero que te consuma la ambición ni el orgullo. Raúl asintió, las lágrimas nublándole la vista. Lo haré, madre, lo haré. Voy a cambiar, voy a ser un hombre bueno, un hombre humilde, un hombre digno de tu amor. De repente, doña Elena tosió con fuerza, un sonido áspero y doloroso. Su respiración se volvió agitada, entrecortada. Ana se acercó preocupada, tomándole el pulso. Madre, ¿estás bien?, preguntó Raúl, el pánico atenazándole. El pecho. Doña Elena hizo un gesto con la mano, indicando que no se preocupara. Pero su rostro se había vuelto aún más pálido, sus labios casi sin color. Hijo, susurró, con dificultad. Siento, que me voy. Raúl sintió que el alma se le caía a los pies. No podía ser, no ahora. No podía perder a su madre justo cuando había encontrado el camino de vuelta a su corazón. No, madre, no digas eso. No te vas a ir. Voy a llamar a un médico, te vas a poner bien, balbuceó, la desesperación apoderándose de él. Doña Elena negó con la cabeza, con un hilo de voz. Ya es tarde, hijo. Mi tiempo se acaba. Raúl, presa de la angustia, se arrodilló completamente ante su madre. Tomó sus manos entre las suyas, besándolas con fervor. Madre, te lo suplico, perdóname. Perdóname por todo. Déjame demostrarte que he cambiado. Déjame cuidarte. Déjame amarte. Las lágrimas corrían a raudales por su rostro, empapando las manos de su madre. Se sentía como un niño pequeño, perdido y asustado. Madre, por favor, no me dejes, gritó, el dolor desgarrándole el alma. En ese momento, doña Elena abrió los ojos de par en par, su mirada fija en Raúl. Una extraña luz brilló en sus pupilas, como si viera algo más allá de la realidad. Con un último esfuerzo, apretó las manos de su hijo y susurró, te amo. Raúl. Siempre te he amado. Su mano se aflojó, su respiración se detuvo. Doña Elena cerró los ojos, una sonrisa tenue en sus labios. Raúl, paralizado por el terror, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre se había ido. El momento de máxima tensión emocional había llegado. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio sepulcral que lo envolvía todo. La vida, la esperanza, el amor, todo parecía haberse extinguido con el último aliento de doña Elena. El dolor, insoportable, lo consumía por dentro. Había llegado demasiado tarde. Había perdido la oportunidad de redimirse, de demostrarle a su madre cuánto la amaba. La oscuridad lo invadía por completo, amenazando con engullirlo para siempre.
El universo parecía burlarse de su arrepentimiento. El precio de su soberbia había sido demasiado alto. El infierno se había desatado en su interior. El abismo se abría ante sus pies. Estaba solo, perdido, condenado. La tragedia había alcanzado su punto culminante. El destino le había asestado el golpe definitivo. No había esperanza, no había futuro, no había redención. Solo dolor, soledad y arrepentimiento eterno. Con un hilo de voz, casi un susurro, doña Elena pronunció las palabras que cambiarían el destino de Raúl para siempre: «Te amo, Raúl. Siempre te he amado, y te perdono». Su mano se aflojó, su respiración cesó, pero una paz serena inundó su rostro. Raúl, devastado por la pérdida, sintió un dolor inimaginable. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por sus sollozos. Ana, con lágrimas en los ojos, se acercó y lo abrazó con ternura. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Una leve sonrisa iluminó el rostro de doña Elena. Sus párpados temblaron y, lentamente, se abrieron. Sus ojos, antes apagados, brillaban con una luz renovada. «Madre», susurró Raúl, incrédulo. «Madre, estás viva». Doña Elena lo miró con ternura y le sonrió. «Claro que estoy viva, hijo», dijo, con una voz mucho más fuerte y clara que antes. «Tu amor me ha devuelto la vida». Raúl no podía creer lo que veía. Era un milagro. Su madre había regresado de entre los muertos. El perdón y el amor incondicional habían obrado un prodigio. La salud de doña Elena comenzó a mejorar repentinamente. Su rostro recuperó el color, su respiración se hizo más fácil, su cuerpo recobró la vitalidad. Parecía una mujer nueva. Raúl, atónito, no podía apartar la mirada de su madre. Estaba presenciando un evento inexplicable, una manifestación divina del poder del amor y el perdón. Ana, la vecina, también estaba asombrada. «Es un milagro», exclamó, con lágrimas de alegría en los ojos. «Un verdadero milagro». Doña Elena se incorporó en la cama, con una energía sorprendente. Tomó la mano de Raúl y lo atrajo hacia ella, abrazándolo con fuerza. «Gracias, hijo», dijo, con la voz llena de emoción. «Gracias por volver a mí. Tu arrepentimiento y tu amor me han sanado». Raúl abrazó a su madre con fervor, sintiendo una profunda gratitud en su corazón. Había recibido una segunda oportunidad, un regalo invaluable del cielo. En ese momento, Raúl comprendió que la vida no se trataba de acumular riqueza y poder, sino de amar y perdonar. Había aprendido la lección más importante de su vida. A partir de ese día, la vida de Raúl cambió por completo. Abandonó su antiguo estilo de vida y se dedicó por completo al cuidado de su madre. Vendió todas sus posesiones y donó el dinero a los necesitados. Juntos, Raúl y doña Elena reconstruyeron su vida en el pequeño pueblo. Vivían en la humilde casa de adobe, rodeados del cariño de sus vecinos. Raúl trabajaba en el campo, cultivando la tierra con sus propias manos. Había recuperado su humildad, su honestidad y su amor por el trabajo. Había vuelto a conectar con sus raíces, con la gente sencilla que siempre lo había querido. Doña Elena, recuperada por completo, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y sabiduría para toda la comunidad. Ayudaba a los enfermos, aconsejaba a los jóvenes y compartía su experiencia con los demás. Raúl y doña Elena vivían felices juntos, en armonía con la naturaleza y con sus semejantes. Habían encontrado la paz interior, la verdadera felicidad que el dinero nunca les había podido dar. La historia del milagro de doña Elena se extendió por toda la región, atrayendo a peregrinos y curiosos de todas partes. Muchos buscaban su bendición, su consejo y su testimonio. Raúl y doña Elena recibieron a todos con los brazos abiertos, compartiendo su historia de arrepentimiento, perdón y amor incondicional. Se convirtieron en símbolos de esperanza y fe para aquellos que habían perdido el rumbo.
Un día, un periodista famoso llegó al pueblo para entrevistar a Raúl y doña Elena. Quería contar su historia al mundo, para que todos pudieran aprender la lección que habían aprendido. Raúl aceptó la entrevista con humildad. Contó su historia sin tapujos, reconociendo sus errores y resaltando el poder del perdón y el amor familiar. La historia de Raúl y doña Elena conmovió a millones de personas en todo el mundo. Muchos se inspiraron en su ejemplo y decidieron cambiar sus vidas, valorando lo que realmente importa. Raúl se convirtió en un defensor de los valores humanos, promoviendo la humildad, la honestidad y el amor en todos sus actos. Utilizó su fama para ayudar a los necesitados, construyendo escuelas, hospitales y albergues para los pobres. Doña Elena siguió siendo su guía y consejera, inspirándolo a seguir el camino del bien. Juntos, transformaron su comunidad y dejaron un legado de amor y esperanza para las generaciones futuras. La intervención divina había sido evidente. El amor incondicional de una madre y el arrepentimiento sincero de un hijo habían obrado un milagro, demostrando que nunca es tarde para cambiar y encontrar la redención. La narrativa se dirigía hacia una resolución llena de esperanza y segundas oportunidades. La recuperación de doña Elena fue un proceso gradual, pero constante. Cada día que pasaba, su salud mejoraba notablemente. Raúl, a su lado en todo momento, la cuidaba con esmero, prodigándole atenciones y cariño. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía sus libros preferidos y la acompañaba a dar paseos por el jardín. La transformación de Raúl era evidente. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante y ambicioso que había sido. Se había convertido en un hombre humilde y trabajador, dedicado por completo a su madre y a su comunidad. Había aprendido a valorar las cosas sencillas de la vida, una sonrisa, un abrazo, una conversación sincera. Raúl decidió reconstruir su vida desde cero. Con la ayuda de doña Elena, vendió todas sus posesiones y utilizó el dinero para saldar sus deudas y ayudar a los necesitados. Comenzó un nuevo negocio, una pequeña tienda de artesanías en el pueblo. Con sus manos hábiles, creaba objetos hermosos y útiles que vendía a los turistas y a los lugareños. El negocio prosperó gracias a su dedicación y a su trato amable con los clientes. Raúl se había ganado el respeto y la admiración de todos en el pueblo. Ya no era visto como el hombre rico que había caído en desgracia, sino como un ejemplo de superación y humildad. Raúl dedicaba parte de su tiempo a ayudar a otros necesitados en su comunidad. Organizaba colectas de alimentos y ropa para los pobres, visitaba a los enfermos en el hospital y ofrecía su ayuda a quienes lo necesitaban. Su generosidad y su espíritu de servicio lo habían convertido en un líder en el pueblo. Doña Elena, orgullosa de su hijo, lo apoyaba en todas sus iniciativas. Lo acompañaba a las colectas, lo ayudaba en la tienda y lo animaba a seguir adelante. Su amor y su sabiduría eran la guía de Raúl. Con el tiempo, Raúl se redimió a través del amor y el servicio. Había demostrado que era posible cambiar, que era posible superar los errores del pasado y construir un futuro mejor. Su historia era una inspiración para todos los que lo conocían. Raúl se sentía feliz y realizado. Había encontrado su propósito en la vida, amar a su madre, ayudar a los demás y vivir en armonía con el mundo. Ya no necesitaba el dinero ni el poder para ser feliz. Había descubierto que la verdadera felicidad estaba en el corazón, en los valores y en el amor. La relación entre Raúl y doña Elena se fortaleció aún más. Se habían convertido en compañeros inseparables, unidos por un amor incondicional. Compartían sus alegrías y sus tristezas, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Raúl aprendió a escuchar a su madre, a valorar sus consejos y a seguir su ejemplo. Doña Elena, por su parte, aprendió a confiar en su hijo, a perdonar sus errores y a admirar su transformación. Su amor era un ejemplo para todos en el pueblo. La historia de Raúl y doña Elena se convirtió en una leyenda. Su ejemplo inspiró a muchos a cambiar sus vidas, a valorar la familia, a ayudar a los demás y a vivir en armonía con el mundo.
Su legado perduraría por generaciones. La vida de Raúl había dado un giro de 180 grados. De un hombre rico y arrogante se había convertido en un hombre humilde y generoso. De un empresario exitoso se había transformado en un artesano dedicado. De un hijo desobediente se había convertido en un hijo ejemplar. Raúl había encontrado la redención a través del amor y el perdón. Había demostrado que nunca es tarde para cambiar, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Su historia era un testimonio del poder del amor y de la importancia de los valores. La felicidad que Raúl y doña Elena compartían era contagiosa. Su hogar era un lugar de paz y armonía, donde todos eran bienvenidos. Su comunidad era un ejemplo de solidaridad y amor fraterno. El viaje de Raúl había sido largo y difícil. Pero valió la pena. Había aprendido la lección más importante de su vida: el amor es lo más importante. Ahora se acercaba el final de su viaje, el momento de recoger los frutos de su arrepentimiento y su transformación. La conclusión de su historia estaba a punto de revelarse, prometiendo un final lleno de paz y esperanza. Raúl y doña Elena vivieron felices juntos durante muchos años, rodeados del cariño de su comunidad. Su hogar era un remanso de paz y amor, un lugar donde todos eran bienvenidos y donde se respiraba un ambiente de armonía y comprensión. Raúl se dedicó por completo a su madre, cuidándola y atendiéndola en todo lo que necesitaba. Le agradecía cada día la oportunidad que le había dado de redimirse y de demostrarle su amor. Doña Elena, por su parte, se sentía orgullosa de su hijo y lo apoyaba en todas sus iniciativas. La tienda de artesanías de Raúl prosperó aún más, convirtiéndose en un lugar de encuentro para los turistas y los lugareños. Sus objetos, hechos con amor y dedicación, eran apreciados por su belleza y su utilidad. Raúl utilizaba parte de las ganancias para ayudar a los necesitados de su comunidad. El pueblo se transformó gracias al ejemplo de Raúl y doña Elena. La gente se volvió más solidaria, más compasiva y más comprometida con el bienestar de los demás. Se organizaron actividades para ayudar a los pobres, se crearon programas para apoyar a los jóvenes y se promovieron valores como la humildad, la honestidad y el respeto. Raúl se convirtió en un líder en su comunidad, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Su historia era un testimonio del poder del perdón y de la importancia del amor familiar. La gente acudía a él en busca de consejo y apoyo, y él siempre estaba dispuesto a ayudar. Doña Elena, convertida en una anciana sabia y respetada, era la consejera de Raúl y el corazón de la comunidad. Su amor y su sabiduría guiaban las acciones de todos, y su ejemplo inspiraba a vivir una vida plena y significativa. Un día, doña Elena sintió que su cuerpo se debilitaba. Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Llamó a Raúl a su lado y le tomó la mano con ternura. «Hijo mío», le dijo con voz suave, «mi hora ha llegado. Estoy lista para partir». Raúl sintió un nudo en la garganta. No quería perder a su madre, pero sabía que debía aceptar su destino. «Madre», le dijo con lágrimas en los ojos, «gracias por todo lo que me has dado. Gracias por amarme y por perdonarme. Siempre te llevaré en mi corazón». Doña Elena le sonrió y le acarició el rostro. «Yo también te amo, hijo mío», le dijo. «Y estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Sigue adelante, y nunca olvides las lecciones que has aprendido». Doña Elena cerró los ojos y exhaló su último suspiro. Su alma, llena de amor y bondad, ascendió al cielo. Raúl sintió una profunda tristeza, pero también una inmensa gratitud. Había tenido la suerte de tener a doña Elena como madre, y sabía que su amor lo acompañaría por siempre. Después de la muerte de doña Elena, Raúl continuó su labor en la comunidad. Siguió ayudando a los necesitados, promoviendo los valores humanos y compartiendo su historia con los demás. Se convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras, demostrando que la humildad, el perdón y el amor familiar son más importantes que el éxito material. Raúl vivió muchos años más, rodeado del cariño de su comunidad.
Su vida fue un testimonio del poder del perdón y de la importancia de valorar a la familia. Su historia, conmovedora e inspiradora, perdurará por siempre en la memoria de todos aquellos que lo conocieron. La humildad, el perdón y el amor familiar son los valores más importantes que podemos tener. El orgullo y la arrogancia conducen a la ruina, mientras que la humildad conduce a la redención. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartirla con tus amigos. Recuerda que el amor familiar es lo más valioso que tenemos, y que nunca es tarde para pedir perdón y volver a empezar. No te pierdas nuestro próximo video, donde te contaremos otra historia inspiradora sobre la importancia de la humildad y el amor. Hasta la próxima. Que la humildad y el amor guíen siempre vuestros pasos.